nuestro capítulo que corresponde al capítulo 7, que son los estados financieros comparativos. Creo que estoy compartiendo, sí. Muy bien. Ok. Vámonos de lleno. Cualquier duda, ya saben, con toda confianza, abren su micrófono y me preguntan, o por medio aquí del chat, también podemos ir viendo dudas. El tema está bastante ágil. Algunos de ustedes ya entregaron sus tareas y fue lo que me comentaron, que estaba muy ágil el tema. La verdad es que sí, sobre todo porque ya vimos también en clases anteriores, ya vimos el balance general, entonces ya traemos una idea de este tema, del estado financiero comparativo. Nada más en particular, dentro de los objetivos que vamos a ver en el tema, vamos a analizar a detalle el pasivo, el capital, cómo se compone, cuándo aumenta, cuándo disminuye, y eso pues nos va a servir también bastante. Muy bien, nuestro temario va a ser el día de hoy, el balance general comparativo, los aumentos y las disminuciones del capital contable y cómo determinar el capital contable final. Nuestro objetivo va a ser analizar los estados financieros comparativos y su composición, así como comprender el origen y la aplicación, en este caso, del capital contable. Muy bien, tenemos en cuanto a nuestra normatividad o normativa contable, la NIF A7, Norma de Información Financiera, con respecto a la presentación de los estados financieros en forma comparativa, nos establece lo siguiente, que estos estados financieros y sus notas deben de presentarse en forma comparativa, por lo menos con el periodo anterior, excepto cuando sea el primer periodo de operaciones de una entidad, pues por obvias razones de que no hay contra qué comparar. Muy bien, ¿cuál es el balance inicial? ¿Cuál es el balance final? ¿Y cuál es el comparativo? Ya entrando de lleno al tema, tenemos que el balance es el que se elabora al principio del ejercicio. El balance final es el que se practica al terminar el ejercicio y el balance comparativo es en el que confrontamos ambos balances. Muy bien, el balance comparativo, ¿qué es en sí? Es el documento contable que nos muestra las alteraciones que han tenido los elementos que integran el activo, el pasivo y el capital contable por las operaciones efectuadas por la entidad durante un periodo contable. ¿Cuándo aumenta el capital contable? Bueno, el capital contable aumenta cuando la entidad percibe ingresos o cuando recibe aportaciones adicionales de capital. ¿Cuándo disminuye? Denme un segundo para poder darle acceso. Muy bien, estamos aquí. ¿Cuándo disminuye el capital contable? Bueno, pues disminuye cuando la entidad causa egresos o cuando acepta reducciones parciales de capital. ¿Qué datos debe tener el balance comparativo? Pues, como anteriormente lo hemos visto, hay un encabezado, hay un nombre, en el encabezado el nombre o la razón social de la entidad, de la empresa, mencionar la mención de que es un balance comparativo, la fecha de los ejercicios que se comparan. En el cuerpo tenemos el nombre y valor de cada uno de los recursos que forman el activo, tanto en el balance inicial como del balance final. El nombre y valor de cada una de las obligaciones que integran el pasivo, también tanto del balance inicial como del balance final. Y el valor del capital contable, tanto el inicial como el final. Y en el pie vamos a tener la firma, como anteriormente lo hemos visto en el balance general, del propietario o funcionario que autorizó el estado financiero y la firma del contador que elaboró el estado financiero. ¿Cuántas columnas se emplean en el balance comparativo para anotar las cantidades de las cuentas y sus alteraciones? Bueno, pues tenemos que son 4 columnas. En la primera se deben de anotar las cantidades de cada una de las cuentas que integran el balance final o el del año actual, también le llamamos. En la segunda se deben de anotar las cantidades de cada una de las cuentas que integran el balance inicial o año anterior, también así denominado. En la tercera se anota la alteración o diferencia de cada cuenta. Y en la última se emplea para anotar los signos de más o menos. Se anota más cuando la diferencia es positiva y menos pues cuando es negativa.
¿Cuál es la fórmula en que se basa el balance comparativo en forma de cuenta? ¿Se acuerdan que tenemos los balances en forma de cuenta y en forma de reporte? Bueno, aquí también el balance comparativo en forma de cuenta utiliza la fórmula del activo es igual a pasivo más capital. Y la fórmula en que se basa el balance comparativo en forma de reporte, pues es la de activo menos pasivo igual a capital. Ok, ¿cuál es el balance comparativo en forma de cuenta? Pues es el que usa, cuando se usa esta forma, cuando se emplean las dos páginas teníamos, y la hoja izquierda se anota clasificadamente el activo de los balances que se compararán y con sus respectivas alteraciones, y en la hoja derecha el pasivo y el capital contable de ambos ejercicios, clasificados con sus respectivas alteraciones tenemos. Acuérdense que el de forma de reporte era nada más en una sola hoja, y el forma de cuenta es donde empleamos dos páginas. Muy bien, ¿cuándo decimos que hay aumentos de capital contable? Bueno, hay aumentos del capital contable por los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Son las utilidades que generan los bienes o servicios prestados por la entidad. Las aportaciones adicionales de capital también nos generan aumentos del capital contable. Y estas son las entregas de efectivo en especie que hace el inversionista o socio para aumentar su capital propio, o en este caso la que hacen los socios para aumentar el capital social original de la entidad. ¿Cuándo hablamos de disminuciones de capital contable? Hablamos de disminuciones de capital contable cuando hablamos de egresos, que son los gastos que originan los bienes o servicios consumidos por la entidad o la empresa. Y también las reducciones parciales de capital, que son los retiros en efectivo o en especie que hace el inversionista para reducir su capital propio, o los que hacen los socios para reducir el capital. ¿Cuándo aumenta o disminuye el capital? Esta es una regla ahí que hay que aprendérnosla, en el sentido de que nos va a ser de mucha utilidad en lo que nos vamos acostumbrando al uso de estos términos de aumentos de capital o disminuciones de capital. Bueno, tenemos que el capital aumenta cuando aumenta solamente el activo, cuando disminuye solamente el pasivo. También tenemos que cuando... Un segundito, porque creo que alguien quiere entrar. Nos quedamos en el número 3, que era cuando aumenta el activo y disminuye el pasivo, y también cuando aumenta el activo en mayor proporción que el pasivo, y cuando disminuye el pasivo en mayor proporción que el activo. Muy bien, los casos en que disminuye el capital contable, igual que cuando aumenta, también son 5, y es cuando disminuye solamente el activo, cuando aumenta solamente el pasivo, cuando disminuye el activo y aumenta el pasivo, cuando disminuye el activo en mayor proporción que el pasivo, y cuando aumenta el pasivo en mayor proporción que el activo. Si se fijan, pues ahí se contraponen las dos, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, tenemos que es indiscutible la utilidad que la información financiera comparativa tiene para los usuarios cuando los estados financieros se presentan en forma comparativa, por lo menos con el periodo precedente. Esto es importante y es una obligación que se tiene en el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, que es una obligación el de presentar la información comparativa. Vamos ahora a ver la práctica que traemos en el libro, en nuestro libro base, que es Primer Curso de Contabilidad, del maestro Elías Lara Flores y Leticia Lara Ramírez. Tenemos que en cuanto a presentación y revelación, en la práctica de los negocios se ha observado desde hace mucho tiempo que la mayoría de las entidades presentan la información financiera en forma comparativa. Tenemos que la información financiera contenida en el balance general incrementa significativamente si se compara con información similar correspondiente a periodos anteriores. Y es indiscutible la utilidad que la información comparativa tiene, financiera, para los usuarios cuando los estados financieros se presentan en forma comparativa, por lo menos con el periodo presente, que ya lo habíamos visto, y la NIFA 7 en cuanto a presentación y revelación,
establece que los estados financieros, sus notas, pues deben presentarse en forma comparativa por lo menos con el periodo anterior, excepto cuando se trate del primer periodo de operaciones, que ya lo habíamos visto, de una entidad. Muy bien. Ahora tenemos la definición del balance general comparativo, ya lo habíamos visto, es el documento contable que muestra las alteraciones que han tenido los elementos que integran el activo, el pasivo y el capital contable. Por las operaciones efectuadas por la entidad durante el periodo contable. El balance comparativo sirve para elaborar el estado financiero básico denominado estado de variaciones en el capital contable, el cual muestra los cambios en la inversión de los accionistas o dueños durante el periodo. Este estado financiero nosotros no lo vamos a ver, no es tema de nuestra materia en contabilidad 1, sin embargo, pues es importante que ustedes sepan para qué nos va a servir el balance general comparativo. Tenemos ahora los aumentos de capital con ejemplos. Vamos a ver que el capital contable aumenta cuando la entidad percibe ingresos o cuando recibe aportaciones adicionales de capital. ¿Y qué son las aportaciones adicionales de capital? Bueno, pues son las entregas en efectivo o en especie que hace el inversionista para incrementar su capital propio, lo que ya habíamos visto, igual el ingreso, pues la utilidad que se genera, que generan los bienes o servicios prestados por la entidad. Tenemos que los aumentos de capital contable producen tanto los ingresos como las aportaciones adicionales de capital, aumentan el activo, disminuyen el pasivo. Por ejemplo, se cobran en efectivo rentas por valor de 40,000 pesos. ¿Cuál es la operación que vamos a tener ahí? Vamos a tener un incremento en caja por 40,000 pesos y vamos a tener un aumento en el capital por esos ingresos de caja, por rentas cobradas por los mismos 40,000 pesos. Muy bien, también tenemos la siguiente operación. A un proveedor se le pagó el adeudo por 50,000 pesos con la comisión que la entidad ganó por haber vendido mercancías de su propiedad. Bueno, pues tenemos aquí una disminución en el pasivo en proveedores por 50,000 pesos y un aumento en el capital por ingresos, que fueron las comisiones ganadas con las que pudimos liquidar ese adeudo que teníamos con el proveedor. Denme un segundo. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, tenemos que el propietario de la entidad también incrementó su capital con una entrega hecha en efectivo por valor de 30,000 pesos. La operación es la siguiente: hubo un aumento de activo en caja por 30,000 pesos, con su contraparte, un aumento del capital por la aportación adicional. Ahora vamos a ver las disminuciones del capital contable. Lo que ya veíamos, disminuye cuando la entidad causa egresos o cuando acepta reducciones parciales de capital. Y las disminuciones del capital contable que originan tanto los egresos como las reducciones parciales de capital disminuyen el activo o aumentan el pasivo, lo que veíamos hace unos momentos en las reglas que platicábamos. Por ejemplo, tenemos que se pagaron en efectivo 20,000 pesos por el servicio de energía eléctrica. ¿Esta operación qué nos va a generar? Bueno, una disminución en la caja por 20,000 pesos y una disminución en capital por egresos, que fue el consumo de energía eléctrica, por 20,000 pesos. Luego tenemos el servicio telefónico que ascendió a 10,000 pesos, se quedó a deber. Y en este caso tenemos un aumento en pasivo en acreedores diversos por 10,000 pesos y una disminución, obviamente, en nuestro capital por egresos por el uso del servicio telefónico por los 10,000 pesos. Luego tenemos que el propietario de la entidad disminuyó su capital con un retiro de varias mercancías por valor de 40,000 pesos. Entonces tenemos aquí que hay una disminución en nuestro activo en mercancías por 40,000 pesos y esto nos provoca una reducción también en nuestro capital por una reducción parcial del capital por los mismos 40,000 pesos, con lo que se cumplen las reglas que estábamos mencionando al principio de esta filmina. Muy bien, ahora tenemos la determinación del capital contable final.
Para determinar el capital contable final, se suman el capital contable inicial, al capital contable inicial se suman los ingresos y las aportaciones adicionales de capital y se restan de él los egresos y las reducciones parciales que haya habido de capital. Ahí tenemos la fórmula. A los 200 de capital inicial le sumamos los 90 y los 30,000 pesos de ingresos y de aportaciones y le restamos los 30,000 pesos de egresos y los 40,000 de reducciones parciales de capital que vimos en nuestro ejemplo, lo cual nos da un capital contable final de 250,000 pesos. Muy bien, tenemos ahora el balance comparativo en forma de reporte, que es el que vamos a ver. Consiste en clasificar ordenadamente, en anotar clasificadamente el activo y el pasivo de los balances que se comparan en una sola página, como ya lo habíamos visto, de tal manera que a la suma del activo se le pueda restar verticalmente la suma del pasivo para determinar el capital contable de ambos ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos en la primera columna anotadas las cantidades de las cuentas que intervienen en el balance final. Luego tenemos las cantidades de las cuentas que integran el balance inicial. En la tercera columna, la alteración o diferencia de cada cuenta. Y en la cuarta columna, el signo de más cuando la diferencia es positiva y el signo de menos cuando es negativa. Y obviamente que aquí, en la columna, estamos utilizándola para poner las cuentas principales de cada uno de los grupos de activo o de pasivo. Muy bien. El balance comparativo en forma de cuenta. Bueno, en esta forma se emplean dos páginas. A la izquierda se nota clasificadamente el activo de los balances que se comparan con sus respectivas alteraciones y en la derecha el pasivo y el capital de ambos ejercicios, también debidamente clasificados y con sus respectivas alteraciones. El empleo de las columnas, la forma de sumar alteraciones y la forma de comprobar la suma de columna de diferencias es idéntica a la del balance comparativo con forma de reporte. En este caso no nos dio un ejemplo, pero bueno, vamos a ver los ejercicios del libro. Vamos a tener el primero. Si gustan ir a la página a la página 81, creo que también es la misma en su edición. En la página 81 vamos a tener el ejercicio número 1, en el cual nos dice que con los datos siguientes realicemos los balances comparativos correspondientes, primero en forma de reporte y después en forma de cuenta, comprobando en cada uno el aumento o disminución del capital. Y tenemos el ejemplo número 1, la entidad es la competidora y el balance que se está realizando, el balance que está presentando es el balance comparativo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de los años actual y anterior, por ejemplo, no sé, 19 y 18. Muy bien, y ya nos comienza una serie de datos donde nosotros comenzamos anotando primero nuestro activo circulante, que en este caso está integrado por las cuentas de caja, bancos, inversiones temporales, mercancías, clientes, documentos por cobrar y deudores diversos. Y en ellos hacemos una sumatoria. ¿Se acuerdan que respetábamos los signos que iban únicamente al principio de cada uno de las columnas y obviamente en cada uno de los cortes y haciendo nuestro corte total de la columna con una línea recta? Entonces, por ejemplo, aquí en el activo tenemos que caja, en el año actual tenemos 200,000 pesos e iniciamos con 100,000 pesos. Bueno, traemos una diferencia positiva de 100,000 pesos en este caso. Y así todas las operaciones del activo circulante, con excepción de deudores diversos, que el año actual no traemos ya la cuenta de deudores diversos, quiere decir que ya la pagamos, y el año anterior pues la habíamos recibido perdón, ya no la pagaron y la habíamos recibido con un saldo, ¿verdad? Entonces disminuyó. La alteración es negativa en este caso.
Para sumar cada uno de los totales, en este caso subtotal del grupo de activo circulante, bueno, pues hacemos una operación aritmética donde restamos a los 4.920.000 del año actual, la suma del año anterior, que fueron 3.650.000, y nos da un total en diferencia de 1.270.000. En este caso es positiva la alteración. En el activo fijo tenemos el mismo caso. Sin embargo, el activo fijo, pues si ustedes se fijan, todo disminuyó, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos una alteración negativa por esta diferencia que disminuye nuestro activo fijo. Los gastos de instalación se manejan de una manera ahora sí que muy similar. Disminuyen los gastos de instalación, sin embargo, papelería y útiles pues se incrementan. Entonces, en este caso, nuestra diferencia va a ser positiva y la suma de estas para darnos el total del activo, bueno, pues es positiva. Tenemos el pasivo a corto plazo, en este caso proveedores y documentos por pagar. En este caso proveedores sufrió un incremento, es positivo, y documentos por pagar sufrió un decremento que fue negativo, quiere decir que le pagamos a algún proveedor. Y acá pues quedamos a deber un poco más. Tenemos nuestro capital contable, pues que sería la suma algebraica del activo menos el pasivo y nos da nuestro capital contable. Y a final de cuentas podemos hacer nuestra comprobación. En este caso son positivas nuestras alteraciones en el activo, que suman 1.111.500, lo cual nos da, según la regla que vimos, un incremento en nuestro capital. Y en este caso nuestro pasivo también se vio incrementado por 300,000 pesos. Esto nos da una disminución en nuestro capital y la suma del activo menos el pasivo en este caso nos da nuestro capital contable, que fueron 811,500 pesos. Ya por último tenemos la firma del balance, en este caso autorizado por el propietario y elaborado por el contador de la empresa. Aquí está el mismo ejercicio, nada más que ahora en forma de reporte. Nos viene en forma de cuenta. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Están muy serios el día de hoy? ¿Alguna duda o comentario, muchachos? Todo bien, muy bien. Ok, bueno, pues si no hay más dudas, ¿quieren tratar algún otro tema en particular del curso? ¿Algún comentario sobre los exámenes? Pues ya prácticamente con esto damos por terminada nuestra clase de hoy. Es muy compacta la clase, está muy sencilla. Traemos los otros ejercicios, también ya elaborados. Y pues en cada uno de ellos vamos viendo diferentes maneras o resultados que nos van dando los propios ejercicios. Bueno, pues si no hay más comentarios, entonces damos por terminada nuestra clase. Nos vemos el próximo lunes para ver el capítulo 8. La tarea está muy tranquila, la verdad. Después del examen quisimos dejarles algo un poco más sencillo y pues nada más les pedimos un mapa conceptual, el cual pueden elaborarlo en Word, en Excel, en PowerPoint, donde se les sea más fácil para ustedes. Si Word se les complica, bueno, pues está PowerPoint, que trae muy buenas utilidades también. Pues nos vemos la próxima semana. Que descansen, que tengan buenas noches y de nueva cuenta muchas felicidades por sus buenos resultados en los exámenes. Nos vemos la próxima semana. Gracias, maestro. De nada.
Gracias.